bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y después de casi un porrón de tiempo sin subir contenido a redes sociales, a YouTube, a Instagram, a TikTok, subí un pequeño vídeo contándoos mis experiencias con un sueño, con esas luces que ya hemos hablado infinidad de veces en Mundo Azul y que en algún momento pues me gustaría hacer un pequeño rememorándum, ¿no? Un pequeño refresco, que no va a ser hoy. Después de tanto tiempo, y ya lo he anunciado en mis redes sociales, ya he sacado un vídeo sobre él, voy a volver, amigos míos. Mundo Azul vuelve. Y todo ello gracias a ¿qué? Gracias a vosotros, gracias a Dios, gracias a ellos, gracias a todos los apoyos que he recibido durante tanto tiempo, esas muestras de cariño diciéndome: Julio, te echamos de menos, Julio, gracias, Julio, ¿cuándo vas a volver? Julio, incesantemente no he parado de seguir recibiendo mensajes a pesar de este enorme, increíble parón de más de 3 meses, con un pequeño vídeo que subí porque lo necesitaba, porque quería subirlo, y con algunas fotos, algunas cosas que voy subiendo en internet, pero cosas muy esporádicas, y lamentablemente no he podido hacer otra cosa, pero tengo que decir que he puesto un punto y final. Sé que lo dije hace algún tiempo, que volvíamos, pero me coincidió con puentes, con navidades, y no pude hacer ese retorno que me hubiera gustado, pero ahora sí, amigos míos, ahora ya es el momento exacto en el que Mundo Azul vuelve. Se acabó las excusas, se acabó el cansancio, se acabó el buscarme entretenimientos absurdos, vanos y poco lícitos, por decirlo de alguna manera. No penséis mal, pero bueno, me refiero a que Mundo Azul está de vuelta. Regresamos con mucho contenido y con todo lo que en definitiva ha hecho este canal posible. Dios, espiritualidad, misterios, investigación, historia, fenómeno ovni, todas esas historias que en definitiva nos encogen un poco el corazón y a la vez nos hacen disfrutar del mundo en el que vivimos. Y os lo puedo asegurar, y esa última frase que acabo de decir con mayúsculas: disfrutar del mundo en el que vivimos. Nos da aliento, nos da aliciente, nos hace que la vida se componga de una forma completamente diferente. Y Mundo Azul está aquí para eso, para intentar de alguna manera conectar con vosotros y hacer veros que la vida es completamente diferente a como nos la han contado. Y hoy, amigos míos, el regreso de Mundo Azul no podía ser de otra manera sino hablando de Dios. Yo sé que muchas personas, sobre todo algunas personas que he conocido en estos 3 meses, que han sabido de mí, o que han sabido de que soy escritor, o que tengo un canal de YouTube de Mundo Azul, cara a lo que ellos conocen de mí, o cara a lo que, bueno, pues podemos llegar a conocer de una persona, que es ínfimo, que es el 0,00001% de la información real, les sorprenda que alguien como yo en un momento determinado, porque yo en mi día a día, por regla general, en mi trabajo, bueno, pues en ese tipo de cosas no suelo hablar excesivamente de Dios, soy súper respetuoso con las personas en este caso, pero sabéis que en Mundo Azul es donde yo me explayo, donde yo conecto, donde yo, iba a decir un poco me evado, pero tampoco es la palabra adecuada, donde yo recuerdo realmente quién soy. Y para eso y por eso, y gracias a vosotros, lo digo una vez más y no me cansaré, estoy nuevamente aquí en el Mundo Azul para hablaros del tema de los temas, del tema que no solo hace posible a Mundo Azul, sino que sin este tema Mundo Azul no tendría mucho sentido, y es el tema de Dios. Y en estos 3 meses de desconexión total con Mundo Azul, con la investigación, con la escritura, incluso, si me apuráis, con todo el tema espiritual, con todo el tema que nos gusta tanto, he podido ver, me he podido dar cuenta de todo lo que hace falta en este mundo y sobre todo lo importante, lo fundamental que es el tema Dios. Y no solo el tema en sí, hablarlo con amigos, con familiares, o el ponerlo en la mesa para intentar llegar a un punto de acuerdo, creas o no creas que eso es independiente de la situación de el creer o no creer en Dios, sino intentar responder a las grandes preguntas que nos acercan o nos alejan de Dios. Y yo creo que eso es lo fundamental, y hoy vamos a hablar de ello bajo el título Respuestas a las grandes preguntas sobre Dios.
Amigos míos, sabéis mi opinión acerca de Dios, sabéis la cantidad de horas, porque han sido horas y horas y horas y horas que he dedicado al tema de Dios, a mi experiencia personal, a la experiencia personal de otras personas. Hemos entrevistado a infinidad de personas en Mundo Azul hablando sobre este tema y sobre su composición o su creencia acerca de Dios. Pero yo creo que es fundamental no solo volver al tema de Dios una vez más, sino darle el sitio y el lugar que merece, y no es otro que nuestro corazón. Hoy, amigos míos, yo he hecho una recopilación de 9 preguntas, o las grandes 9 preguntas que podrían hacerse, aunque vosotros podéis tener muchas más. Yo simplemente he respondido a las que yo me he hecho y a las que he visto que mucha gente se hace, y he intentado darle respuesta de la mejor manera posible. La primera pregunta de todas es: ¿existe realmente Dios? Yo creo que esa podría englobar a todas las demás. Podría ser una pregunta ecuménica, ¿no? Una pregunta capitular, como las letras de los libros. Y creo que esa pregunta la tenemos en nuestro subconsciente grabado a fuego, o para bien o para mal. Quiero decir, las personas que lo tengan para bien tendrán un sí grande, porque además no hay medias tintas. Sí que es verdad que hay personas que dicen, bueno, no sé, no respondo, yo no te puedo decir si sí o si no. Para mí, o yo no tengo esa noción, pero no descarto la posibilidad de que pueda existir. Bien, quitando esas personas que yo creo que son las que menos, personas que no se mojan o que no les resulta un tema interesante, un tema atrayente, por regla general el tema de la existencia de Dios está muy polarizado, o sí o no, y además rotundo, radical. Las personas que dicen que sí normalmente las acompañan con una experiencia personal, algo que les ha cambiado, un Dios que está presente en sus vidas, algo que han sentido. En este caso me puedo llegar a incluir como casi el número 1, ya que recopila todo eso que os estoy contando de la gente que cree en Dios. Yo tengo a Dios presente en mí, yo siento a Dios en mí, Dios se relaciona conmigo, Dios de alguna manera se puede decir incluso que habla conmigo, que me envía mensajes, que me envía señales, y no es una locura, no es algo que podríamos decir, bueno, Julio, estás un poco más para allá que para acá. Seguro que en algunas cosas probablemente, pero en esta creo que estoy, o creo que me considero una persona extremadamente lúcida, una persona que no habla por hablar, o no pisa con zapatillas de papel, como se suele decir. Es una persona que, o soy una persona que hablo desde una experiencia mía, por supuesto que no puedo demostrar, que yo solo puedo hablar de ella. Eso es otro punto fundamental en cuestión de la existencia de Dios. Es algo que no se puede cambiar. O yo te cambio este trozo de cacharro con este trozo de cacharro. Ah, bueno, pues es bonito. Ah, bueno, pues tienes una experiencia de Dios bastante interesante. Bueno, pero sé que existe, está aquí. No, es la experiencia, igual que si tú vas a visitar la Capilla Sixtina, yo te puedo contar cómo es, pero no vas a descubrir cómo es, no vas a saber cómo huele, cuál es tu experiencia real, ni te la voy a poder transmitir, porque la experiencia es insustituible, intransferible. Es algo que puedes hablar de ello, pero jamás la persona lo va a sentir hasta que no lo experimente. Y esa experiencia probablemente no sea igual. Eso es lo bonito, eso es lo divino. Incluso la propia experiencia de Dios, podríamos hacer una analogía en base a la experiencia de la vida. No todos tenemos la misma experiencia en esta vida. Algunos la tienen buena, otros la tienen mala, otros la tienen regular, otros saben ver los claros oscuros. Bueno, pues ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas. Pues la experiencia de Dios es exactamente igual, con la gran diferencia de que en el momento en el que tienes una experiencia de Dios, después podrás intentar buscarle, después podrás de alguna manera aumentar ese conocimiento de él, o esas experiencias podrán aumentar, pero se te habrá desvelado la pregunta de preguntas, que es: ¿existe realmente Dios? Yo os voy a hablar desde mi prisma personal, desde mi experiencia personal, y creo que mi propia experiencia es una parte esencial de la propia pregunta, y es: no te puedo jamás demostrar que existe Dios, igual que no te puedo demostrar otras muchas tantas cosas que he vivido, porque no se puede viajar al pasado, ni te puedo coger una vivencia y decir, toma, aquí está, disfrútala, saboreala y luego me dices tu experiencia. No, eso no se puede hacer, con lo cual
La experiencia de Dios, para mí Dios existe, es indudable, inapelable, pero sí sé que la existencia de Dios y la relación con Dios pasa en el hecho en el que la propia persona, sea cual sea y sea de la condición que sea, religioso, no religioso, ama de casa, policía, bombero, albañil, camarero, da exactamente igual, pase por el hecho de que esa relación se quiera llevar a cabo. Uséase, como decía un amigo mío, uséase. O séase, que la persona en sí desee tener una relación directa con Dios, desee responder a esa pregunta, ¿existe realmente Dios? Muchas personas se ponen a decir, sí, existe o no, no existe, o sobre todo las personas negacionistas, al 100%, blindándote de todos los problemas que hay. Pues mira, he hecho una lista de todos los problemas que hay, de la posible existencia de Dios, así que no existe. O mira, Dios no existe por esto, por esto, por esto, por esto. Bien, perfecto, pero la pregunta de preguntas sería, ¿te has puesto realmente a buscar a Dios? ¿O simplemente has absorbido unos conocimientos o un discurso más o menos lógico o más o menos intelectual acerca de la existencia de Dios y te lo has metido en la cabeza y has dicho, esto es mío, esto es mi ABC, esto es mi Biblia? Te has convertido en un fundamentalista de la no existencia de Dios, en una especie de religioso antidios. Es curioso, ¿no? Lo contrapuesto que debería estar eso, pero existen fundamentalistas o existen incluso hasta ortodoxos, personas que niegan la existencia de Dios y que jamás se han puesto a ello. Y yo creo que la única manera de dar respuesta, sinceramente, o sea, si pusiéramos a dos personas asépticas delante una de otra, vamos a descubrir a ver si realmente existe Dios. La negación o la aceptación pasaría por el hecho único y exclusivo de el poder, la energía, la fuerza que esa persona, la voluntad, en definitiva, ese toque divino que tenemos dentro, que pondría el susodicho o la susodicha a la hora de intentar descubrir esa verdad de forma sincera. No pensar o creer, sino dejar las creencias a un lado y ponerse verdaderamente a intentar descubrir a Dios. Dices, bueno, ¿cómo puedo descubrir algo que no existe? En el caso de los negacionistas. Pues tan sincero como yo siempre os he contado en otros vídeos de Mundo Azul, exactamente lo mismo. Siéntate en tu habitación, solo, sola, sin nadie que te escuche, sin nadie que te oiga, dijéramos de tú a tú contigo, Eso lo escuché el otro día en un libro y me gustó muchísimo. De tú a tú contigo, sin que haya nadie, aunque sí que lo haya. Y pregunta, ¿realmente existes? Con los brazos abiertos, de forma más o menos figurada, con el corazón completamente, las puertas del corazón abierto y realmente queriendo responder a esa pregunta. Y luego dime a ver qué pasa. Yo no voy a decir que venga Dios vestido en una nube de harapos y diga, ¡oh, soy Dios! No, para nada, con una túnica blanca, con barba larga, eso no va a existir. Pero sí a lo mejor vas a descubrir un retazo, una chispa, un fogonazo interno que te haga redescubrir un mundo completamente diferente. Y sobre todo, que te haga tener más presente que hay más hueco dentro de lo que hay fuera. Que hay más mundo, más vivencias y más experiencias completamente diferentes dentro que fuera. Y probablemente tardes una vida entera en descubrirlo y aún así no vas a descubrir ni la 0,00001 aparte de lo que pudiera ser eso que llamamos Dios, pero sí que se te va a responder a esa cuestión en particular. ¿Existe realmente Dios? Ponte a buscar a Dios, ponte a intentar tener una relación con Dios, o incluso, aunque no des por hecho afirmativamente, porque si muchos dirán, bueno, es que si me pongo a ello me estoy condicionando y estoy como aceptando en el que existe, ¿no? Bueno, pues ponte sin aceptar si quieres, pero ponte a intentar responder. Si no hay nada, no tienes que temer, nada te contestará, nada levantará la miga del mantel, como dicen algunos, nada pondrá en marcha ninguna máquina que tú no desees, pero sobre todo si no hay nada, ¿a qué tienes miedo? Y ese es el problema, que muchos de nosotros tenemos miedo a la respuesta, miedo a que verdaderamente sí haya algo, miedo a que se nos haya escapado una gran e importante pieza del puzzle que desconocemos, que es que la vida a lo mejor no es tan pequeña como nosotros nos la imaginamos, no está tan ponderada, no está tan polarizada, no todo vale en el juego del para ti, o no todo es tan
no es todo tan versátil en la vida del... todo vale, todo es cuestionable, todo es ejercible, una opinión de... y todo es moldeable, o sea, la verdad es desde el punto de mira en que la viste, sí y no. Sí, porque la experiencia es para cada cual, pero no porque sí que existe realmente algo que muchos de nosotros hemos descubierto y aún así no somos capaces. Ya lo veis, las palabras se me escapan, no tengo conceptos para poder explicar lo que siento en mi interior y lo que continúa tirando de mí a pesar del cansancio, a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, a pesar del desasosiego, a pesar de los pesares, a pesar de mí, de mi cabezonería, de mi mala cabeza, de mis actitudes, a pesar de todo eso, hay algo, una energía que yo cada día me asombro más, que tira de mí, que me habla, que me alienta, que me impulsa hacia unos caminos y hacia unos lugares con una mansedumbre, con una inteligencia, con una capacidad que hacen realmente no solo temblar los cimientos de mi propia existencia, sino hacerme cambiar así, en un chasquido, como cuando un niño entiende que su padre tiene razón, como cuando un niño le regaña a su padre y el niño sabe que lo que está diciendo el padre es real y Dios mío, hostia, qué razón tiene este tío. Pues es algo así parecido, es una energía que rebasa los límites de una comprensión. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si intentáramos, o como si un ser, Brian, desde aquí, no he visto ejemplo que pueda llegar a utilizar más en mi vida que este, como si un ser de 2 dimensiones intentara hacer a los demás seres de 2 dimensiones entender que un ser de 3 dimensiones le ha tocado. Ejemplo, un ser, para los que no me conozcan o para los que acaban de llegar a Mundo Azul y no sepan de este maravilloso ejemplo, un ser de 2 dimensiones solo puede ir hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, pero nunca, jamás en la vida estará capacitado para entender lo que es arriba y lo que es abajo, porque su propia existencia se lo niega. Ahora bien, un ser de 3 dimensiones que tiene a los lados, al centro y atrás, y arriba y abajo, viene desde arriba y toca al ser de 2 dimensiones, le toca en la cabeza y el ser de 2 dimensiones mira hacia los lados, hacia el centro, hacia los lados, pero no puede entender de dónde viene un golpe que sí que siente, que no puede demostrar y que nunca va a poder decirle, mira, viene de allí, no, porque para el ser de 2 dimensiones allí no existe. Pues esto es exactamente lo mismo. Siento que existe algo, noto su influencia sobre mí, sobre todo lo que hay a mi alrededor, pero no puedo demostrártelo. Y es que nadie, jamás, nunca te va a poder demostrar la existencia de Dios, a no ser que te pongas tú a averiguar si Dios existe. Que te empieces a tener una relación directa con eso que llamamos Dios, porque eso es lo que quiere. Y aquí ya me meto y me lanzo a la piscina. Una relación directa con el individuo, con él, con ella. Es lo único que quiere. No quiere ser demostrado, porque si él quisiera demostrarse, lo haría. Lo que quiere es que tú le notes, le sientas, le busques, mantener una relación directa contigo. Y para eso no necesita que nadie le demuestre. Y no es un ser que esté sometido a las opiniones de 4 tontos o 4 tontas, o entre los que me incluyo, es decir, si existe o no existe, si pitos y flautas, no va a existir o dejar de existir por lo que creamos nosotros. Y él no está sometido a las opiniones del que dirán, ¡uy! Es que mira lo que dicen de mí. No, él está sometido a tu necesidad de encontrarle. Y solo se va a revelar ante ti, o dentro tuya, mejor dicha, si tú tienes la valentía de dejar las opiniones a un lado y buscar el sentido de la vida o desvelarte a ti mismo en un acto de sinceridad hacia ti, no hacia nadie, el si Dios existe o no. Cuando le descubras, y esto es una cosa también que sale de mí, a ver cómo te las apañas para explicar lo que yo te estoy explicando. Porque como muchos de vosotros bien sabéis, Julio J. Miranda era todo lo opuesto a la creencia en la existencia de Dios hace apenas 20 años, o menos, 15 años.
Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Hay alguna evidencia sobre la existencia de Dios? ¿Cómo puedo saber con seguridad que Dios es real? No lo puedes. No lo puedes, amigos míos. Igual que si yo cuento a una persona, oye, que yo quería mucho a mi padre, y tú te encaja dentro de tus planes y dentro de tu croquis mental y me crees. Mi padre falleció, como muchos de vosotros lo sabréis. Y yo te digo, yo quería muchísimo a mi padre, ay Dios mío, cómo le quería, cómo le quiero. Y tú te lo podrás creer. Hay algunas personas que dirán, bueno, este está todo zumbado. Y otras dirán, Dios mío, pobrecito, cómo quería a su padre. Pero te lo estás creyendo por lo que estás viendo. Tú te lo estás creyendo por tu composición mental. Pero no puedo demostrártelo. Igual que no te puedo demostrar que existe algo que está por encima de esta realidad material, que ni siquiera llegamos a comprender. Y bien sabéis otro ejemplo que me puso mi buen amigo y hermano Brian, que es que el ser humano, como entidad o como persona acotado por unas capacidades linealmente físicas, químicas y una composición de la existencia en la que vive, estamos adaptados a vivir en nuestro medio, o sea en nuestra realidad, y no podemos pensar o creer cosas para las que no estamos capacitados. Y os pongo el ejemplo que me puso Brian, que me explotó la cabeza, que me dijo lo siguiente: tú puedes imaginar algo con un principio y con un fin. Lógico, sí, puedo imaginarlo. Tú puedes imaginar algo con un principio y que no tenga fin. Un inmortal, ya te digo que sí puedo. Algo que muchos querríamos. Pero a que no puedes imaginar un ser que no haya tenido un principio. Ahí ya nuestro cerebro empieza a cortocircuitear. Empieza a tener error, fallo, insert coin. Meta usted una moneda porque aquí hay algo que no funciona, algo que falla. No somos capaces de imaginar algo que no haya tenido un principio. Pero también, como muchos de vosotros ya sabréis, en la propia ley mosaica, la ley judía antiquísima, dice que para que una ley así, del todo sale de algo, se cumpla, tiene que haber algo que no haya salido de nada. ¡Ojo, ojo, ojo! Estamos teniendo respuestas a cosas que no entendemos y empezamos a conjeturar que la existencia no tiene un principio como tal. Probablemente nuestra existencia sí, pero hay existencias de otros seres que no han sido creados, que no han sido nacidos, que han sido existenciados, que existen desde siempre. Por lo cual, ¿cómo demonios voy a explicar algo que está más allá de nuestra propia realidad, el ser de 3 dimensiones, y algo que no quiere que tú le demuestres? ¿Qué evidencias hay de la existencia de Dios? Para mí, que vivo con la experiencia de Dios todos los días, a pesar de mi estupidez, como digo, de mi estupidez casi de burro, de animal, de cabestro, de perro estúpido, de coco, que se ponía así con los ojos. A pesar de todo eso, hay un Dios que cuando yo hice la elección de responder a la primera pregunta de este cuestionario, ¿existe realmente Dios?, llamó a mi puerta y dijo, ¡jeje! ¿Que preguntabas por mí? Y desde ese momento, desde ese instante, evidentemente desde mis avances y mi necesidad y mis ganas y mi trabajo, porque esto es un trabajo, o sea, trabajo en el sentido de es un ejercicio diario, en mis momentos de flaqueza no me ha abandonado nunca. Y sigue enviándome señales, sigue enviándome respuestas, sigue contestándome por la tele, que os voy a hacer el próximo vídeo, pero el siguiente haré algo, una experiencia que tuve impresionante, con una película infantil. O sea, estaba viendo una película infantil con mis hijas y me dio en la boca. Y dije, no puede ser. Además que lo grité y me dijo Candela, ¿a qué has visto? Porque Candela ya se sabe todas las películas. Y dice, ¿a qué has visto? Y dije, sí, lo he visto. No os voy a desvelar nada porque fue impresionante. ¿Hay alguna evidencia sobre la existencia de Dios? Ninguna. Ninguna. ¿Física? Ninguna. No se va a bajar nada del cielo y va a decir, ¡oh! Estoy aquí, adorarme. No. Porque Él no lo quiere así. Yo os digo desde mi propia experiencia, hablo como si yo fuera aquí el portavoz de Dios, no lo soy, evidentemente, pero no hay ninguna evidencia y no la va a haber.
porque somos incapaces de sobrellevar o subsistir con una evidencia semejante. Y hay que tener mucho cuidado. También lancé un vídeo hace no mucho, que ahora de repente se está volviendo viral en las redes sociales, sobre todo en Instagram, de que una mariposa, cuando yo estaba en un momento súper flaco de mi existencia, en pleno verano, teníamos las ventanas así como medio abiertas, se coló en mi casa y empezó a revolotear. Y mis hijas la vieron. ¡Oh, una mariposa, una mariposa! El vídeo lo tenéis en Instagram, cuando queráis verlo, por favor acudir a él. ¡Una mariposa, papá! Dijo, vamos a tocarla. Y le dije, no, no la toquéis, porque es un animal frágil. Si tú tocas a una mariposa, si la intentas coger, probablemente el 99% de las probabilidades es que tú te la cargues. ¿Por qué? Porque tú eres mucho más grande que esa mariposa. Y tienes que buscar alternativas para sacar esa mariposa si no te la quieres ventilar. Lo más fácil sería hacer así, cargártela y sacarla a tomar por culo. Pero si no quieres cargártela, tienes que intentar abrir puertas. ¡Oh, qué casualidad!, diría la mariposa. ¡Se me ha abierto una puerta! Algo que desconozco ha abierto una puerta y me he largado. Pero no ha sido ese algo, ese he sido yo. Que para no matar directamente a la mariposa o no cogerla y poderla hacer daño, o sea, haciéndome cargo de mi grandiosidad con respecto a la mariposa, mi fuerza, mi capacidad, mi potencia física, he buscado otra alternativa para que ella pueda ser libre. Y yo les dije, esto es un mensaje, les dije a mis hijas, ahí lo tenéis en Instagram, que Dios nos envía. Y es el único mensaje que nos envía de esta manera para que entendamos que igual de frágil que es la mariposa, somos nosotros. Y Él nos envía estos mensajes para hacernos entender que existe, para tener una relación directa con nosotros y no hacernos daño, igual que nosotros intentamos abrir la puerta y que una simple ráfaga de aire se lleve a la mariposa, porque si la tocamos probablemente la haríamos también daño. ¡Qué analogía tan brutal! Y qué casualidad, qué puerta abierta y qué corriente tan maravillosa hizo que esa mariposa en un momento de debilidad se colara en mi casa. Es que es exactamente lo mismo. Y es una situación solapada. Yo puedo destruir con un simple toque a la mariposa. Imaginaros lo que puede hacer Dios con nosotros si se presenta. Aquí dice, ¡hey! Soy Dios, estoy aquí. ¿Qué pasa, colega? ¿Cuánto tiempo? El motivo de la existencia misma nos destruiría, nos absorbería. Podría destruirnos con simplemente decir, estoy aquí. Y no lo hace. Y a cambio nos envía otras cosas que nos resultan más fáciles de comprender. Muchos se preguntan, ¿qué es Dios? Nuestra tercera pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Es un amigo? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Tú? Desde mi experiencia, desde lo que yo he podido notar, Dios te conoce. Y no es te conoce como te conoce el vecino de enfrente, no, te conoce mejor de lo que te conoces tú mismo. Y está contigo, ya que yo soy de la teoría de que Dios no solo está fuera, sino que también está dentro, y que la principal forma de comunicarte y de evidenciar su existencia es buscar hacia adentro, notarle aquí dentro. Como dentro es donde está, te conoce desde que eres pequeño y lo sabe todo de ti, hasta cosas que tú desconoces de ti mismo. Tela. Tus cosas buenas, tus cosas malas, tus sueños, tus miedos, tus actitudes y aptitudes, que no es lo mismo, tus fracasos, tus errores, tus incapacidades, todo. Y con eso juega en tu día a día. Pero es tanto lo que te conoce que solo se revela ante ti en el momento adecuado, en el momento en el que saben, al igual que la mariposa, que vas a ser capaz de asimilar su existencia. ¿Por qué algunas personas pueden sentirlo y otras no? Porque algunas se ponen a buscarlo y otras no. Evidentemente, si tú vives en una vida más o menos feliz o creyendo que eres feliz, aunque yo creo que la felicidad solo procede
del contacto con Dios, o del pseudo, o de la más o menos creencia del contacto con Dios, no es que a algunas las hable y a otras no. No es que si eres más religioso o menos religioso, si haces esto, haces lo otro, te hable, sino procede de tu capacidad. Y tu capacidad la dictamina tus elecciones. ¿Y quién eres? O sea, no tus actitudes, sino lo que tú has seleccionado. Y Él jamás va a pasar por encima de tus elecciones, por encima de tu virtud absoluta de decidir lo que tú quieres en tu vida. Él no se va a revelar si tú no le buscas. No es que unos sean mejores o elegidos o otros no. Simplemente que esas personas han decidido poner encima de la mesa lo que es prioritario para ellos. Para mí es prioritario encontrar a Dios, por lo cual Dios se revela ante ti. Porque tienes esa necesidad sincera, ojo, no la necesidad morbosa de a ver si es verdad. No, esa necesidad sincera de responder a esa pregunta. Y después, una vez que esa pregunta se te sea satisfecha, continuar caminando por ese sendero. Sexta pregunta, ¿por qué Dios? Si Dios existe, si Dios es, ¿por qué Dios creó el mal? Y es que, amigos míos, creo que Dios no creó el mal. El mal es una contrapartida de nuestra existencia, o de grados existenciales más o menos imperfectos, porque el mal es una imperfección de todas. Y creo que en esta y otras existencias que desconocemos, pero que ya los científicos y los físicos, más concretamente, físicos teóricos, empiezan a más o menos conjeturar un universo, una existencia con diferentes realidades, creo que una de las más bajas realidades es la nuestra, física, animal, una vida, o mejor dicho, una experiencia en la que cabe todo, lo bueno y lo malo, lo terroríficamente asqueroso y lo más bello. Y creo que el mal es parte del juego en el que vivimos. Es como, no sé cómo decirlo, intentar que al comer no tuviéramos sabores. Eso se puede dar si tienes alguna enfermedad, si te dan quimio o cosas de esas. Pero perder el gusto es muy difícil. Va, pues yo no quiero tener gusto. Va, pues yo no quiero tener 2 ojos. Va, pues yo no quiero tener 2 orejas, yo solo quiero tener una. Va, pues yo quiero tener un cuerno aquí. Ya, pero es que la existencia te ha hecho como eres. Y las reglas de la existencia son como son. No puedes cambiar las reglas del juego. Porque están ahí por algo. Y en esta existencia se experimenta todo. Lo más bueno y lo más malo. Por lo cual el mal no es una consecuencia de Dios, es una consecuencia de la realidad en la que vivimos. ¿Y cómo la vivimos? El mundo no es malo porque haya mal, sino es malo porque nosotros no nos comportamos de la mejor manera. Y porque sopesamos en la balanza un peso mucho mayor al tener dinero, al tener poder, al tener... No tenemos empatía ninguna y no pensamos en los demás. Porque no queremos el bienestar de nuestros semejantes ni del mundo, queremos poder. Queremos ser lo más poderoso, lo más rico, lo más fuerte, lo más influyentes. O porque nos da igual los demás. Y eso es un mal. Ese mal no lo creamos casi tampoco nosotros. Lo crea la propia existencia. Otra pregunta, la séptima. ¿Por qué Dios permite tanto mal? Bueno, yo tengo otra pregunta para vosotros o para todos aquellos que dicen ¿por qué Dios permite el mal? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué tipo de Dios permite que un niño muera? O que un... Bien, pues no nos quedemos ahí. ¿Que Dios permite que un niño muera de cáncer? Seguimos. ¿Que Dios permite que haya guerras? Seguimos. ¿Que Dios permite que cuando voy caminando por la calle me caiga un tiesto en la cabeza? Seguimos. ¿Que Dios me hace pobre? Seguimos. ¿Que Dios permite las enfermedades en general? Seguimos. ¿Que Dios permite la infelicidad? Seguimos. ¿Que Dios? Y así, continuamos hasta convertir perfecto un mundo.
Y ahora yo os pregunto, imaginaros que todos vuestros deseos son cumplidos, que todas vuestras insatisfacciones son cumplidas. Imaginaros que todo lo que tuvierais, lo que necesitarais, todo se diera, que nadie muriera, que todos viviéramos felices, que todo, llevarlo al extremo de lo absurdo. Imaginaros que no existe ningún tipo de daño, ni de mal, ni de nada. Imaginaros esa vida. Imposible de imaginar hasta esos niveles. ¿Por qué? Porque el mal es algo que pertenece a nosotros. E igual que hemos estado diciendo durante no sé cuántos minutos, casi más de 40 minutos, que la realidad es la que es y que tú vives en una realidad así. El mal es parte de esta realidad y Dios no lo puede extirpar, porque entonces la realidad no sería esta. Y porque ese tipo de cosas se dan por el mundo en el que vivimos. No sé si me explico. Dios no es que permita, es que no puede no permitir. Porque entonces, si no quisiera el mal, o si no quisiera ese tipo de experiencia, que nuestra capacidad limitada al máximo no ve como hay más detrás de todo eso, o sea, hay sufrimiento, hay muerte, hay destrucción. Yo hoy mismo he perdido a una persona que yo quería, pero para mí no está muerto, para mí hay más vida después de todo eso. Y esa persona, no aquí físicamente, continúa al otro lado. Y ya no hay pobreza, ya no hay delito, ya no hay mal. Hay otro tipo de realidad completamente diferente. Y su escala evolutiva, su escala experiencial como entidad, ya no como persona, porque ya no tiene cuerpo, continuará. Y esta probablemente sea la 0,0001 de las miles trillones infinitas experiencias que vivirá al otro lado. Porque para mí la muerte no es el final. Por lo cual, ¿cómo yo voy a pensar por qué Dios permite? No es que Dios permita. Es que esta realidad contiene eso. Y lo que te toca, te tocó. ¿Quién sabe si no, antes lo eliges tú? Eso ya también lo hemos hablado muchas veces. Octava pregunta. ¿Por qué creó Dios tantas religiones? Para mí esta pregunta es de primero de infantil, perdonadme que os diga, y quien en pleno siglo XXI me diga que Dios creó tantas religiones, o que Dios creó una religión, o que las religiones hablan por Dios, para mí tiene que repetir curso. O sea, repetir curso en el sentido de que tiene que hacérselo mirar. Una persona que no sé hasta qué punto me merecería una conversación con esa persona, porque no sé hasta qué punto podríamos no llegar a un entendimiento, sino comprender lo que yo le estoy intentando explicar. Y es que toda persona que crea a día de hoy que las religiones hablan por Dios, o que las religiones tienen la verdad, o que las religiones no han fosilizado un concepto, una historia, una leyenda, una vivencia, un momento concreto de la historia en el que se ha hecho a propósito una religión de ello, me parece completamente absurdo. Para mí, cuidado, y respeto, aunque no comparto todas las opiniones, pero para mí las religiones se han hecho a propósito de, no Dios las ha creado. Y la última pregunta, como novena, y aquí terminaríamos el vídeo, amigos. ¿Quién creó a Dios? Volvemos a empezar el principio de la pregunta. ¿Quién creó a Dios? Yo creo que nadie. Y yo creo que es algo que también es de sabido, el hecho de que, como hemos comentado antes, para que algo salga de algo, tiene que haber un principio sin principio. Tiene que haber algo que no haya sido creado por nadie. Y que exista desde los albores del tiempo, desde el segundo primero de la existencia, de la conjetura, y probablemente mucho más allá. Y que exista desde siempre. Y que probablemente en un momento determinado se pueda llegar incluso a concebir un principio, pero que te tienes que remontar tan atrás que a lo sumo no hay principio. Siempre ha existido. Amigos míos, Mundo Azul vuelve con estas y otras preguntas, con este y otros temas tan increíbles como siempre tenemos. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Lo he dicho en los vídeos, lo he dicho en el post que he puesto, pero lo vuelvo a recordar. Publicaremos vídeos en YouTube
los miércoles y los sábados. Publicaremos frases diarias tanto en Instagram como en Facebook como en la pestaña de comunidad de Mundo Azul. Continuaremos con los shorts de YouTube y los domingos intentaremos en TikTok hacer una pequeña reflexión de esas que tanto nos gustan. Amigos míos, Mundo Azul vuelve. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por todo lo que me comentáis. Por favor, continuar con vuestras preguntas, continuar con ese contacto conmigo, con esa relación tan íntima que tenemos, que tanto me gusta. Y en definitiva, nos vemos en el próximo vídeo. Continúa siguiéndome en mis redes sociales, pasar unas felices y maravillosas fiestas. Y bueno, si nos vemos antes, si nos vemos después, una buena entrada y salida de año. Y nos vemos en el próximo vídeo.